¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Cerremos un momentico los ojos y vamos a escuchar lo siguiente. Del Salmo 126. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Al ir iban llorando, sembrando sus semillas. Al volver vendrán cantando, trayendo sus gavillas. Palabra de Dios. Listo. Entonces, ¿cuál es el santo, aparte de San José, que estamos profundizando este mes? ¿Cuál es? San Francisco de Sales. Muy bien. ¿Quién era San Francisco de Sales? Sacerdote, obispo, ¿qué más era? ¿Un qué? Doctor de la iglesia, nada más ese título. Muy bien. San Francisco fue sacerdote, obispo y doctor de la iglesia. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿por qué se le conoce a San Francisco? ¿Por las comunidades religiosas? ¿Por qué más? La amabilidad, ¿qué más? ¿Por qué se le conoce? ¿Por qué? Por la paciencia, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál fue la virtud heroica de San Francisco? ¿La paciencia? ¿Seguros? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Histérico? No, la virtud heroica que alcanzó. Amabilidad, seguros. La humildad, seguros. ¿Qué era esa? Amabilidad, no. O sea, sí es la alcanzó, pero no es la principal. No es la principal. Y uno cree que porque se le conoce como el santo de la amabilidad es porque es la virtud heroica que alcanzó. Obviamente, pues la vivió heroicamente. Pero hay una que valió, que es la raíz. Y adivinen cuál es. Para que uno sea amable y se controle a sí mismo y llegue a una paciencia en excelencia, tiene que haber ¿qué? Amor, claro. Tiene que haber algo más de raíz. Y la virtud heroica que alcanzó este hombre era el celo por las almas. ¿Lo conocían? Era el celo por las almas. Entonces, San Francisco le tocó un tiempo, un contexto en el cual le tocó salir a misión en un contexto de protestantes. Él vivía en Europa y en ese tiempo estaba tomado todas las regiones cercanas por protestantes que infundían ideales contrarios a la fe católica. Incluso no era simplemente algo superficial, sino que infundían odio, apatía, horror con todo lo católico. Había una persecución católica gigante en esa época. Y entonces a la región a la que él llegó a ser misionero, enviaban sacerdotes, porque pues fue un gobierno se posicionó un gobierno que era anticatólico. Eso hizo que decayera todo, y ya cuando finalmente llegó alguien que sí era católico, empezó a pedir misioneros, sacerdotes, para que llegaran a esas tierras a volver a renovar la fe. Entonces pedían sacerdotes, iban los pobres sacerdotes y allá no los podían ni ver porque los sacaban, los mataban, les hacían lo peor para que o se fueran o los martirizaban. Entonces ese contexto lo vivió este santo. Él llegó allá, los sacerdotes compañeros no querían ni ir, incluso cuando lo eligieron misionero para que él fuera,
muchos se aterrorizaban porque, Dios mío, era que le iban a matar. Incluso los papás lloraban porque creían que al irse de misión ya se murió Francisco por el mismo contexto tan duro que estaba pasando. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Entonces, este celo por las almas lo llevó a sufrir muchísimo. Incluso en esta región, la misión se llamaba de Chavais. En esta región no podían incluso, o sea, hagamos de cuenta, Cúcuta, los patios. Entonces, todo Cúcuta era lleno, pues, gobernado por estos protestantes, eran calvinistas. Y digamos, los patios, un poquito más lejitos, era donde podía estar alguien católico. Es decir, a él lo tenían en el destierro, por allá viviendo en una torre, y no se podía acercar a tierras pues, de la ciudad porque era totalmente protestante. Es decir, si veían a alguien católico, ¿qué le pasaba? Lo echaban o le hacían cosas peores. Entonces imagínense, él vivía en ese destierro, ¿cómo iba a llevar a cabo una misión tan grande? Entonces es súper lindo porque él se las ingeniaba como podía. Incluso él empezó a evangelizar y al acercársele, porque obviamente todavía hay algunos católicos que se conservaban, pero por miedo a demostrar su fe, no decían nada. Entonces él empezó a evangelizar, empezó a salir como podía, escondidito, y bueno, empezó a evangelizar, logró una conversión de una personita, luego empezó a hacer reuniones, predicaciones. Las predicaciones eran muy sencillas, explicaban todo lo apologético que conocemos nosotros, explicaba las razones de la Iglesia Católica, los santos, la Virgen, el Papa, todo lo que nosotros aprendemos. Él se lo explicaba en este contexto de protestantes a estas personas. Entonces así fue reuniendo poco a poco a los pocos católicos que habían, con miedo y temor. Entonces él se dio cuenta, hay católicos, o incluso habían personas que eran protestantes, pero les daba curiosidad, pero les daba miedo acercarse a escucharlo, por lo mismo, por lo que les podía hacer algo. Entonces, ¿él qué hizo? Por eso es que la virtud heroica es el celo por las almas. Él se ingenió cómo salvar esas almas. Por eso él es también conocido como el patrono de ¿quién? Escritores y periodistas. Gracias a él se inventó la publicidad católica. Entonces, ¿él qué hacía? Era en la época de la imprenta. Empezó a imprimir muchas cosas de sus escritos, es decir, él escribía todo lo que él predicaba, es decir, los argumentos explicando la apologética mariana, el Papa, todo lo que explicaba y predicaba, lo escribió. Entonces, como no se le acercaban las almas, él las iba a buscar. Entonces, ¿qué hacía? Imprimió sus escritos y se iba a medianoche. Sabía que si lo agarraban, lo podían matar, porque incluso habían guardias. Entonces él no le importaba, él salía con esas hojitas todas las noches, casa por casa, iba y metía esas hojitas debajo de las puertas. Y así fue, o sea, qué belleza, ¿no? Fue poco a poco evangelizando a esas personas, porque en el interior de su casa la persona podía leerlo sin ningún problema, sin ningún miedo. Entonces es ahí donde vemos que este gran santo logró convertir miles y miles de protestantes, logró ser un santo hermoso y que nos enseña mucho y que incluso nos deja como exhortación. ¿Cómo estoy evangelizando yo? ¿Cómo estoy llevando a Cristo? ¿Lo estoy haciendo como Él, con ese ardor, con ese fuego o incluso con esas ganas? Él se inventó lo que pudo y lo hizo y convencía a estas almas desde el amor. Incluso cuando lo agarraban, el Señor lo respaldaba con su amabilidad en el trato, lograba zafarse de estos guardias protestantes. Entonces pidámosle a la Virgencita que sea ella la que nos ayude a poder lograr esa virtud. Vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.